Gracias por estar conectado. Gracias. Muchas gracias por conectarte la semana pasada y te estás conectando en esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es una manera de apoyarnos. Verte allí conectado para nosotros es un motivo de alegría para seguir compartiendo verdades bíblicas, verdades bíblicas. También nos puedes apoyar compartiendo con otras personas el link. Yo paso este link a 300 teléfonos y lo paso por Facebook para que la gente lo comparta. Pero adicional, muy importante para nosotros, la oración. Por favor, manténnos en oración. Y la otra manera, menos importante para nosotros, es necesaria, es la parte económica. Si tú tienes disposición de ayudarnos con la parte económica, ahí te vamos a presentar 3 maneras cómo lo puedes hacer, cómo puedes colaborar con nosotros. Indistintamente que puedas o no, seguimos para adelante, pero por favor, ora por nosotros, por favor, intercede por nosotros, conéctate y comparte este link. Y si está en tu disposición, ahí están las maneras como tú puedes colaborar con este ministerio. Gracias por tu apoyo, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos ahora a entrar en la palabra. Es una parte fundamental para mí la palabra. Quizás algunos me han escuchado decir esto, que la palabra es algo que me encanta porque me gusta enseñar, predicarla. Me encanta, en verdad que me encanta esta plática que vamos a tener, porque de aquí extraemos los principios bíblicos necesarios para nuestra vida, necesarios para cada uno de nosotros. Las 2 semanas anteriores he venido hablando de 5 actitudes que agradan al Señor. La primera fue la fe. Dijimos, sin fe es imposible agradar al Señor. La segunda fue la humildad. Dijimos que si no somos humildes, la gracia de Dios no estaba en nosotros. Y de hecho, había un texto que yo he venido mencionando, que está en el libro de Eclesiastés 2:26, que cuando usted y yo le agradamos al Señor, Él nos da sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, yo no sé si oyó bien. Pero dice que nos da ciencia. Hay muchos que han tratado de poner a pelear la ciencia con Dios. De Dios es todo, Dios es el soberano. No podemos darle a un ente extraño, a un elemento, a una persona, cosas que son de Dios. La ciencia le pertenece al Señor. Pero lo importante de esto, lo que quiero desarrollar es que cuando nosotros somos o caemos en agrado al Señor, Él nos da precisamente sabiduría, ciencia y gozo. Hoy vamos a hablar acerca de la tercera actitud. Yo les he dicho que después de esta serie, que son 5 pláticas, usted puede hacer una evaluación. Se puede evaluar. Y puede preguntarse, ¿tengo fe? Puede preguntarse, ¿soy una persona humilde? Y ahora vamos a la tercera, que es la alabanza. Es muy probable que muchas personas aquí empiecen a pensar de una forma incorrecta, y quiero partir con esta idea. Yo estoy de acuerdo 100% con los grupos musicales, con las corales. Me encanta cuando adoro al Señor a través del canto y la alabanza. Pero ¿qué sucede? Hemos limitado, o personas han querido limitar, que la alabanza y la oración solamente es cantar. Imagínese usted si eso fuera así, entonces Dios se equivocó, porque yo no entono nada. Yo particularmente, voy a hablar de mí. Yo no entono nada, yo no toco ningún instrumento musical. Conozco de mucha gente que lo hace y lo hace bien, muy bien. No estoy diciendo esto para desanimarles. Necesitamos más gente que cante, más grupos musicales, más corales, para inundar este mundo precisamente con la alabanza a través del canto que va a adorar el nombre del Señor. Pero voy a ir un poquito más allá, porque este tema es más profundo que decir voy a alabar, o sea, vas a cantar. No. Alabar va más allá de cantar. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, es un versículo muy profundo. Es un versículo que precisamente nos confronta con una realidad. Hebreos 13, 15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál es la palabra más importante aquí, pudiera tener varias ideas. Uno me dirían que es la alabanza, otros me dirían que es sacrificio. Pero para mí, particularmente hablando, la palabra clave aquí es continuamente. Es decir, la alabanza y el sacrificio de adoración que yo voy a dar debe ser de una manera continua, de una manera real, precisa, constantemente. Ahora, si es continuo y constante, no solamente es en un tiempo donde estemos en la iglesia cantando cantos bien bonitos, por personas que entonan muy bien
instrumentos musicales bien tocados. Me fascina tener una banda en la iglesia. Cuando tengamos el espacio físico, lo primero que voy a apuntar es a tener una banda musical, una coral, donde nos reunamos para que con nuestras voces alabemos al Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Yo voy a bajar mi voz porque yo no entono. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia Bautista de la Fe de Maracaibo, había una persona que me decía, pero canta. Y yo no he entonado nunca, no me he preocupado por eso. Quizás algún día pudiera ser para ver si mejoro. Pero ese día que estaba yo dirigiendo la recolección de ofrendas y dando la bienvenida, entonábamos una alabanza. Y había una persona de la coral que me echaba mucha broma. ¿Cuándo vas a cantar? Pero me echaba mucha broma y me tocaba cantar allí, pues. Muy contento estamos hoy con usted aquí para juntos adorar al Señor. Ese era el canto que se entonaba allí. Entonces él estaba pendiente para ver cómo salía mi entonación. Lo que él no sabía es que yo le dije a la persona de sonido que me bajara el micrófono, que lo apagara, para que no saliera mi voz. Salió la voz de los otros muchachos que estaban allí, preciosas voces, pero la mía no salió. Porque no lo hago bien. Entonces, si yo me enfrento a esa realidad y yo entiendo que la alabanza y la adoración a Dios es cantar y cantar entonado, entonces Dios hace discriminación. Pero no es así. El texto dice que debemos continuamente, mediante él, dar sacrificios de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Eso tiene que ver con cantar, pero también tiene que ver con predicar, también tiene que ver con dar una palabra de ayuda, una palabra de motivación, también tiene que ver con ayudar a personas que están pasando, como en este caso con el COVID, que las personas, yo le invito a las personas que puedan escuchar alabanzas en este tiempo tan difícil, yo los invito, pero también les doy palabras de motivación, trato de traer una palabra de Dios para sus vidas, que ellos puedan entender lo que está pasando y que hay una gran necesidad de buscar a Dios. Eso significa frutos de labios que confiese su nombre. ¿Y cómo lo debo hacer? Lo debo hacer continuamente. Algo muy parecido cuando dice el texto, orad sin cesar. ¿Cómo voy a orar manejando? Porque el problema es que nos han enseñado que para orar hay que cerrar los ojos, y no es así. Usted puede ir en el carro con sus ojos abiertos y usted puede ir orando. Usted puede ir en su carro, colocar una alabanza, usted puede cantar y empieza a alabar al Señor y adorar a través del canto. Si llega a su trabajo y ve que hay personas que están con caras largas y que de pronto necesitan una palabra de motivación, usted le da esa palabra de motivación. Usted no se suma al grupo a criticar, sino a traer una palabra de motivación. Usted está adorando, alabando. Su voz está siendo utilizada para frutos de labios que confiesan su nombre. Mira, Dios busca, dice el texto de la Biblia, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo dice la Biblia y yo lo creo. Pero la cuestión es que eso se amplía. ¿Por qué? Porque no es solamente el canto. Ya lo hablé, no lo voy a repetir. Ahora, cuando yo me enfoco en adorar al Señor en espíritu y en verdad, son dos características, espíritu y verdad. O sea, el espíritu y la verdad se mezclan para yo brindar una correcta adoración. Entonces, en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5, dice ese texto allí espectacular, porque si tiene que ser una alabanza que salga dentro de mí, tiene que haber unas características. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor? Que todo lo que salga a hacer, que nosotros podamos hacer con nuestras manos, que podamos hacer con nuestras bocas, con el tiempo que tenemos, pueda ser una adoración, frutos de labios que confiesen el nombre del Señor, y debe hacerse en espíritu y en verdad. Para poder adorar en espíritu, necesariamente se deben incluir tres cosas que están allí en el texto: nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Es decir, todo nuestro ser interior toma lugar para que tú puedas expresar una adoración que, dice la Biblia, debe ser en espíritu y en verdad. Adorar en verdad, eso es en espíritu, pero adorar en verdad significa que nuestra adoración esté correctamente informada. Yo quiero aquí detenerme un poquito, porque a todo hoy en día se le llama adoración y se le llama alabanza y no está pasado por la Biblia.
La idea es que la correcta palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios nos da la solidez de cómo usted y yo podemos adorar. Entonces, personas que no creo que sea con malicia, han dicho que solamente es cantar. Yo les estoy enseñando por la palabra, que son frutos de labios que confiesan el nombre del Señor, que es la palabra de ayuda, la palabra predicada, la palabra al necesitado. Esos son frutos de labios. Cuando tú haces eso, aunque no estés cantando, estás alabando y adorando al Señor. Estás siendo agradable delante de Él. Entonces, por favor, yo quiero que graben en su mente esta expresión. Una adoración es en verdad cuando está correctamente informada. ¿Y cuál es la fuente de información? La Biblia, la palabra de Dios. Ahora, es decir, a menos que tengamos un conocimiento sobre el Dios que adoramos, sus atributos, sus obras y sus promesas. De hecho, quiero invitar, vamos pronto a arrancar con sus promesas el show, para ver las promesas de Dios. Cuando nos conectamos en actividades que no tienen que ver con canto y alabanza, por ejemplo, la semana que viene el pastor Germán está invitando a una película y ahí vamos a ver una película y vamos a estar viendo el tiempo de la creación. Ahí estamos alabando al Señor. Son frutos de labios que van a expresar alabanza al Señor. Vamos a utilizar nuestros ojos para ver lo maravilloso de la creación. Entonces, ese conocimiento que vamos a ver allí está en la palabra. Entonces, nuestra adoración, nuestra ida al servicio y estar allí adorando al Señor, alabando al Señor con nuestros hermanos, está bien informado. ¿Por qué? Porque esa película fue fundada en la palabra de Dios, en los 6 primeros días que Dios usó para la creación. Entonces, a menos que tengamos un conocimiento sobre el Dios que adoramos, sus atributos, repito, sus obras y sus promesas, no se puede adorar en verdad. No se puede. O sea, si usted no tiene una correcta información de quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, cuáles son sus obras y promesas, qué es lo que Él ha determinado que es en espíritu y en verdad, que involucra todo tu ser interior, espíritu, todo el alma, todas tus emociones, todos tus pensamientos, ese ser interior, ese corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, con toda esa fuerza. Y lo haces en verdad, conociendo la verdad a través de la palabra de Dios, sabiendo que Jesucristo es la verdad y que su palabra fue escrita para que nosotros pudiésemos encontrar una verdadera adoración y una verdadera alabanza. Oye bien. Porque lo que quiero hacer es corregir. Lo que quiero hacer es hablar la palabra. El espíritu sin la verdad conduce a una experiencia solo emocionalista y eufórica. Una vez cese la emoción, también cesa nuestra adoración. La verdad sin el espíritu nos puede llevar a cierto tipo de legalismos, sin gozo y sin pasión. Entonces Dios lo que está diciendo es, señores, vamos a centrarnos, que nuestras emociones, que todo nuestro ser esté acorde con lo que la palabra dice, con la verdad de la palabra, para expresar una adoración que exalte, que glorifique el nombre de nuestro Dios. Déjame ahondar un poquito más. La combinación de ambos aspectos, es decir, espíritu y en verdad, de la adoración nos lleva a una alabanza gozosa a Dios. Porque yo no te estoy diciendo que elimines las emociones. Yo lo que te estoy diciendo es que si solo trabajas con las emociones, el emocionalismo te va a abarcar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no sientas que estás adorando, dices, ay, yo no sentí nada, yo no sentí la presencia. ¿Por qué? Porque estás trabajando solo con la emoción. Pero cuando involucras la emoción y la verdad, allí hay una bomba de tiempo que explota en una alabanza correcta, en una adoración correcta. Mientras más conocemos a Dios, ¿y de qué manera lo podemos conocer? Y aquí yo me pongo un poquito serio con esto, serio. Porque hemos tratado o hemos buscado conocer a Dios solo a través de la emoción. Miren, la manera más correcta, la manera más real, la verdadera manera, si lo puedo decir así, de conocer a Dios es a través de la palabra. Esta palabra no se va a equivocar. Aquí usted no va a tener duda de que si lo que yo dije, bueno, puede ser que sea verdad, que sea mentira, producto de la emoción del pastor Efraín. No, lo que estoy diciendo está aquí escrito en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me indica quién es Dios, cuáles son sus atributos. La palabra de Dios me indica cómo espera Él que sea la adoración, en espíritu y en verdad.
Mientras más conocemos, oiga bien esto, mientras más conocemos, más profunda, más interesante, más sabrosa será nuestra adoración. Entre más conocemos, no solamente entre más emocionados estemos, porque la emoción tiene cabida. La alegría es una emoción, la tristeza es una emoción. Y cuando yo adoro a Dios, por ejemplo, estoy diciendo de estas personas que han muerto o que de pronto me están escuchando, es posible que haya mucha tristeza en su corazón, pero han adorado con las canciones que hemos colocado. Eso es lo que Dios busca, que entendamos que no es un estado emocional el que me determina si oré bien, si adoré bien, si alabé bien, o adoré mal, o alabé bien. No. Es mi estado emocional contemplado o dirigido por lo que la palabra de Dios expresa. Mientras más conocemos, más profunda será nuestra adoración. Mientras más profunda sea nuestra adoración, oídos, Dios es más glorificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios dio la directriz correcta. Somos nosotros, los hombres, que nos hemos ido por otro riel, por otro canal. Unos se han ido por la emoción, porque todo es la emoción. Otros se han ido solo por la palabra, por la verdad, porque solo es palabra. Pero Dios quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. Tu ser inmaterial, tu ser material, tu ser interno, tus emociones, acompañado con la verdad bíblica, produce una alabanza y una adoración espectacular a Dios, y esa alabanza y esa adoración es, oye bien, es la que agrada al Señor. Y si esa adoración agrada al Señor, Dios te dará sabiduría, Dios te dará gozo, Dios te dará ciencia. ¿Cuánta verdad hay en esto? Es la verdad y solo la verdad lo que puede influir de forma apropiada sobre nuestras emociones. Es la verdad, sobre nuestras emociones. Y la verdad la encontramos en la palabra. Y la idea es que nuestras emociones honren a Dios. Que nuestras emociones honren al Rey de Reyes. Quizás en un momento determinado de mucha tristeza tú dices, bueno, pero yo no sentí alegría. Pero es que la tristeza es una emoción. Entonces allí en tu tristeza Dios recibe tu adoración, y una paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre tu vida. O sea, no es que debo estar con la emoción de la alegría, contento, alegre y feliz para venir a adorar a Dios y wow, qué chévere. No, aún cuando estés pasando por la peor de las pruebas y dificultades, que haya tristeza y dolor, angustia, preocupación en tu corazón, acércate a Dios para adorarle en espíritu y en verdad. La verdad de Dios, es de infinito valor, y ella es de infinita valor. Entonces, si la verdad de Dios es de infinito valor, merece una infinita pasión. Entonces, las dos cosas, adorar a Dios y alabarle en espíritu y en verdad, produce en nosotros pasión, emoción, alegría, que aunque estemos pasando por y la palabra correcta sería gozo, porque aunque no estemos en alegría, estamos gozosos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Algún día hablaré de eso, porque la gente confunde estas dos palabras, el gozo, confunde el gozo con la alegría, dicen que son iguales, no son iguales. La alegría sale cuando hay algo chévere que está sucediendo, pero el gozo se manifiesta aunque no estés pasando por algo que sea chévere, aunque estés pasando por un dolor tremendo. El gozo del Señor es tu fortaleza y va más allá de una simple alegría. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, y yo lo tuve que entender y aplicar a mi vida. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a todo nuestro ser. La alabanza fortalece nuestra fe, ¿sí? La alabanza fortalece nuestra fe. Bien sea que tú la cantes, o bien sea que tú no la cantes, sino que empiezas a expresar, Señor, te alabo. Sin cantarlo, Señor, te glorifico. En medio del problema y en medio de la dificultad, usted está dando frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. No sé si me estoy dando a entender. De pronto quiero meterme allí en su cabeza, ir hasta donde usted está y tratar de aclarárselo personalmente. Cuando yo tengo una alabanza correcta, esa alabanza fortalece mi fe. Mira lo que encontré en el libro de Romanos, versículo 4. Dice la palabra del Señor que Abraham, sin embargo, capítulo 4, versículo 20, Abraham, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó
con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. O sea, daba alabanza. Esa alabanza al Señor Dios Todopoderoso hacía, y dice el texto, por lo cual también le fue contado por justicia. O sea, miren lo tremendo de asociar la alabanza con la fe. Cuando tú dices tener fe y en medio de los problemas, ¿se acuerdan la historia de Abraham? Abraham se le había prometido un hijo y ya no estaba en condiciones de procrear o de tener relaciones con su esposa y que naciera un bebé porque las condiciones ya estaban desgastadas, ni él ni ella. Por eso es que Sara se echó a reír. Pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo que yo voy a quedar embarazada? Yo no puedo, ya no siento lo que sienten las mujeres. Y yo me supongo que de pronto Abraham también por allí decía, bueno, esto ya no funciona. Pero en medio de eso, él dio alabanza y su fe se fortaleció. Cometió errores, evidentemente, somos seres humanos, podemos cometer errores, pero la palabra de Dios se cumplió porque vio a un Dios, a un hombre que alababa al Señor, que en su fe, de hecho, Abraham es considerado el padre de la fe, no porque fuera un pobretón, sino porque le creyó a Dios. Algún día estudiaremos eso también. Entonces, en ese sentido, la alabanza fortalece nuestra fe. Oye bien, y esto es muy, muy poderoso entenderlo. Él quiere habitar en medio nuestro y manifestar su gloria. Por eso demanda, exige una alabanza continua de nosotros. Y otra vez, ¿por qué es profundo? Porque hemos creído que vamos a alabar a Dios y adorar al Señor cuando todo marche bien. Hemos creído que vamos a alabar a Dios y adorar al Señor cuando tengamos instrumentos musicales y empecemos a cantar. No, en todo tiempo. En otras palabras, alabanza y adoración, yo la resumo de esta manera. Es un estilo de vida que demanda a Dios de cada uno de nosotros en tiempo bueno y en tiempo malo. De hecho, Job dijo en una ocasión, búscalo en la Biblia, recibiremos de Dios el bien y no el mal. O sea, en cualquier circunstancia que puedas estar pasando, la alabanza debe ser parte de nuestro diario vivir. Estemos bien o estemos mal, estemos en salud o estemos en enfermedad. Nuestra alabanza debe ser nuestro diario vivir. El rey David lo expresó así. Vamos ahí a un salmo espectacular, Salmo 146. A mí me gusta mucho usar la palabra de Dios. Me perdonan. Hace tiempo una persona se me acercó y me dice, oye, me gusta cómo expones, me gusta cómo predicas, me gusta tu plática, tiene coherencia, bien chévere, pero lo único que no me gusta es que citas mucho la Biblia. Yo le dije, lo siento, pero la Biblia dice que debo dar frutos de labios que confiesen su nombre. Mire lo que dice el rey David. Aleluya, dice el rey David. Dice, alma mía, alaba al Señor. Oh, alma mía, alaba al Señor. Alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. ¡Wow! O sea, lo que está tratando de confirmar el rey David es lo que te estoy diciendo. La alabanza y la adoración del rey David era constante en su vida, sea que estaba siendo perseguido, que sea que estaban buscando matarle. Ustedes conocen la historia del rey David, cómo sufrió, pasó calamidades, pero en medio de todos esos problemas alabó al Señor. Y cuando se metió en problemas de pecado, fue confrontado con el pecado y lo que hizo fue alabar al Señor, adorar al Señor. Porque una alabanza continua produce en nosotros una defensa. Cuando alabamos al Rey de Reyes, cuando alabamos al Señor de Señores, con nuestras alabanzas, con cantos, cuando lo alabamos con pensamientos sanos, es otra forma de alabar al Señor. Pensamientos productivos, no pensamientos tóxicos. Alguien dijo, cuida mucho cuando estés en solitario, cuida mucho tus pensamientos. Cuando estés en solitario, cuida tus pensamientos. Que sean pensamientos que alaben, que glorifiquen el nombre de Dios. Porque eso se va a transformar en esos frutos de labios que van a expresar nuestra adoración.
Entonces el rey de Judá, y con esto quiero estar terminando, el rey de Judá, Josafat, supo esta tremenda realidad, y en una ocasión, cuando 3 ejércitos más fuertes, 3 ejércitos que venían a aniquilarlo, él no tenía la capacidad, dice que 3 ejércitos fueron contra él para destruirle, para aniquilarle. Él se humilló, buscó la ayuda del Señor en ayuno y en oración, y reconoció que sin la ayuda de Dios morirían. Esta fue una actitud de humildad y al mismo tiempo de fe, porque buscaron al Señor. Entonces, quiero recapitular: una actitud de humildad, una actitud de fe. Entonces Dios respondió a Josafat, y todo el pueblo adoró y alabó a Dios. Ahí está. Ahora, ¿dónde empezó la adoración y la alabanza de Josafat y del pueblo de Dios? Cuando se humillaron y cuando acrecentaron su fe. Y después tuvieron expresiones de alabanza. Cuenta la historia que después salieron los cantores adelante, y dice la Biblia que cuando el ejército enemigo, que eran tres garrafales ejércitos, contra un pueblo que no tenía la capacidad militar buena para enfrentarlos, dice la Biblia que cuando escucharon la alabanza, los mismos enemigos se mataron. Pero no solo fue por la alabanza cantada, fue por la humillación que ellos tuvieron delante de Dios y por el acrecentar la fe en Dios. Dios respondió. Esta es la actitud que le agrada a Dios, que le alabemos en todo el tiempo, que le alabemos en todo el tiempo. Estás pasando por situaciones difíciles, alaba. Estás pasando por situaciones duras, alaba. Estás pasando por situaciones que siente que tus piernas se están debilitando, alaba y adora al Señor. Quizás usted me dirá, claro, porque tú no has pasado por eso. No, déjeme corregirle. Lo que pasa es que trato de no usar mis ejemplos personales, pero toda mi familia, parte de mi familia aquí en los Estados Unidos, pasamos por el COVID, cuando estaba eso en efervescencia, y había mucho temor. De hecho, ayer mi esposa y yo fuimos a colocarnos la primera dosis de la vacuna, y tengo ahorita un malestar que estoy tratando que no me controle, porque quiero expresar esta verdad gloriosa, que en medio del COVID hay que alabar, hay que adorar el nombre del Señor. Usted dirá, sí, pastor, pero mire, yo perdí a mamá en noviembre. Me llamaron, iba yo viajando y me llamaron y me dijeron, se acaban de llevar a tu mamá. 5 minutos después me llaman otra vez, acaba de fallecer. Acaba de fallecer. Años atrás tuve la experiencia con mi hermano, mi único hermano. Yo no tengo hermanas de sangre, yo no tengo hermanos de sangre, solo tenía uno, Nerio Pérez, y él murió. A él lo asesinaron. Y también fue una experiencia dolorosa que tuve que enfrentar. Pero en medio de esa experiencia, alabar y adorar al Señor con mis pensamientos, con mi actitud, fue fundamental para salir, para sobrellevar el dolor. Y muchos años atrás, tenía yo 16 años, mi papá murió. Una pérdida dura. He tenido 3 pérdidas duras. Adicional, he perdido a mi suegro, y adicional, he perdido a mi cuñado no hace mucho. Batallamos mucho para que él sanara, no se pudo, porque Dios tiene el control. Pero en medio de todos esos problemas y esas dificultades, hubo una actitud de alabanza, una actitud de adoración. Nos reuníamos las familias para adorar, para alabar, para glorificar, para dar frutos de labios que confiesen el nombre de Dios. No se pudo, seguíamos dándole la gloria a Dios, porque Dios tiene control. Mi cuñado partió con el Señor, como partieron mis amigas esta mañana, partieron de esta tierra. Y lo único que nos puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento es un acercamiento a Dios. Yo quiero invitarte a que en esta hora tú te puedas acercar a Dios. No a través de lo que yo dije, a través de Jesucristo. Si tú confiesas, si tú aceptas en tu corazón, si tú abres tu corazón y la verdad de Jesucristo entra a tu vida, y tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo y encontrarás el regalo de la vida eterna. A veces lo hacemos, ayudamos a las personas con una oración, porque la persona quizás en este momento no sabe qué hacer. Sencillo, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Dios, te doy gracias por tu palabra, y te doy gracias porque ahora entiendo que debo tener una alabanza para ti. Y la mejor alabanza es abrir mi corazón a ti, para que Jesucristo entre a mi vida y me dé el precioso regalo de la salvación y de la vida eterna. Gracias por entrar a mi vida, en el nombre
de Jesús. Amén y amén. Señores, gracias. Me extendí un poquito más de lo normal, pero es que este es un tema bien interesante. Espero que les haya servido, que esta plática haya tenido sentido. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, alabarle y adorarle, y eso va más allá del canto. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro accionar deben glorificar el nombre del Señor. Que tengan un excelente fin de semana y espero que tengan la mejor semana de su vida esta semana que inicia el lunes. Dios les guarde. Aplauda a su Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Tú el que moriste por mí en la cruz, grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Grita de júbilo a su Dios. Él es bueno para siempre, su misericordia, siempre, siempre, siempre. ¿Cómo no he de alabarte, Jesús? Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Despierto y ahí estás tú. No te veo pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño